Estamos de vuelta en Hispano Informa. Iniciamos nuestra jornada de entrevistas. Vamos a hablar de economía. ¿Cómo cierra, a ver, las proyecciones económicas para el 2025 y cómo vislumbra también para el 2026? Una economía que muchos sectores, sobre todo el tema de generación de empleos, asegura sigue todavía carburando, no arranca, y muchos sectores, entre ellos los profesionales, se preguntan en dónde viene el famoso chen chen. Quiero dar la bienvenida a don Eric Molino Ferrer, está con nosotros, él es economista, nos ayuda siempre a modo de docencia a entender un poquito esta dinámica. Eric, gracias por acompañarnos de todo. Es un placer estar acá, Icar. Yo veo crecimiento económico y veo los números. Mira, aquí cierra la economía para el año 2025, se proyecta un crecimiento de alrededor del 4% en Panamá. Y me dice, impulsado por sectores como el transporte y las finanzas, aunque el reto es generar empleos. Por supuesto. Quiero empezar por eso porque cuando yo los escucho a ustedes, obviamente, en su lenguaje, algo que yo siempre respeto y admiro mucho, el tema de los porcentajes, el tema de las calificadoras de riesgo, el tema del riesgo país y todo esto, y las inversiones y demás. Y yo siempre digo, necesito traducir eso a un lenguaje de aquel que todas las madrugadas sale a buscar trabajo y no encuentra, inclusive profesionales, Eric. Por supuesto, mira, de hecho, yo estoy coincidiendo contigo que el principal problema que tiene el país es precisamente una circunstancia en donde el país crece, pero no se ve reflejado en más personas con empleo. Los números que te voy a decir ahora están totalmente desfasados porque, aunque sean los oficiales, representan la medición que se hizo a octubre del año pasado en cuanto al desempleo. Cuando tú comparas 23 con 24, el desempleo aumentó de 155,000 personas a 202,000 personas. Eso pese a que el año pasado nosotros tuvimos un crecimiento económico del 2.9% y que tuvimos un crecimiento en absolutamente todas las actividades económicas, excepto industria, que prácticamente cerró en cero, y que tuvimos una fuerte contracción en el sector de minas y canteras de 45%, y que parece ser el principal, digamos, motor de ese desempleo. Es decir, nosotros no podemos desconocer que uno de los principales problemas que tuvimos en el desaceleramiento de la generación de empleo era que nosotros teníamos una actividad que representaba una parte importante del Producto Interno Bruto y que generaba mucho empleo, sobre todo en el interior de la República. Entonces, ahí tenemos una disyuntiva de que, pese a que somos un país que creció, somos un país que perdió empleos. Eso no incluye la informalidad. De hecho, la informalidad, con los números oficiales, estamos en 771,000 personas. O sea que entre informales y desempleados, y desempleado está definido como persona que está activamente buscando empleo, no cuenta las personas que se han frustrado y simplemente han desistido de buscar empleo. Estamos hablando de casi 1 millón de panameños. Las cifras oficiales para este año deberían estarse publicando, esperamos, este mes, que esperemos cerrar el año ya con los números actualizados del desempleo, pero ese desempleo lo más probable es que esté en doble dígito. Son cálculos muy personales, no los citen hasta que salgan las cifras oficiales del INE, pero debería estar como en 10.5 el desempleo de acuerdo a mis cálculos, porque han pasado muchas cosas desde la última medición que tuvimos en octubre del año pasado y ahorita. Entonces, estoy coincidiendo contigo que realmente hay muchas noticias positivas sobre la economía del país. Se mantuvo el grado de inversión, que yo creo que era importantísimo. La circunstancia hubiese sido peor todavía si hubiéramos perdido el grado de inversión, porque eso influye no solamente en el costo de financiamiento para la República de Panamá, sino también para el financiamiento nuestro con los bancos y la atracción de empresas que generen esos empleos. El tema económico, siempre los renglones que impulsan, que son los que generan, decíamos, el nervio motor, ¿no? El tema de la logística, obviamente, puertos y demás, las obras. La gente se preocupa porque la gente, el panameño, mide el tema del crecimiento dependiendo de las obras que ve en construcción, o sea, lo tangible. Claro. En ese renglón, ¿cómo estamos? Mira, y lamentablemente en construcción, que es históricamente uno de esos principales generadores de empleo, estuvo prácticamente que detenido la gran parte del año porque tuvimos una incertidumbre sobre la ley de interés preferencial, que ya afortunadamente hace unos meses fue renovada. Se le hicieron algunas adecuaciones para que fueran muy cónsonas con digamos, un nivel de prudencia en las finanzas nacionales, pero ya esperamos que ese cambio en la ley pueda ayudar a que la construcción continúe. Y de hecho, una de las cosas que se espera es que estos anuncios de proyectos, tanto los del canal como los de asociación público-privada, son los que deberían estar ayudando a que el sector de construcción pueda entonces arrancar. El desafío que nosotros tenemos es un tema de tiempo, porque al final los proyectos del canal probablemente se liciten el próximo año, pero que no van a estar iniciando construcción sino hasta el final del 2026 o a inicios del 2027. Son proyectos importantísimos que van a ayudar
nuestra estrategia de país y para posicionarnos todavía como uno de los principales referentes globales en logística y van a generar muchos empleos. Aproximadamente estamos hablando de más del 9% del PIB entre todos los proyectos que se está haciendo entre Corozal, Telfers, el gasoducto, pero que son proyectos cuya ejecución van a empezar esperemos hacia el final del 2026 o a inicios del 2027. O sea que en el medio todavía tenemos el desafío de continuar trayendo empresas, poder ayudar a las empresas actualmente establecidas. Hay que dar una visibilidad sobre la reapertura de la mina para poder entonces generar empleos de manera inmediata a esa persona que desde pandemia no ha podido conseguir empleo. Sí, cuando yo veo titulares como, por lo menos aquí tengo el titular de la Estrella de Panamá, Panamá, 2 puntos, pronósticos apuntan a un crecimiento económico del 4% en el 2025. Sí. Pero el reto es empleo. Entonces, ¿cómo yo? O sea, yo sé que crecimiento económico es igual que desarrollo social. Son dos cosas que Panamá tiene, de verdad, están divorciadas. Pero al panameño que en estos momentos está o pensando cambiar empleo, pero no sabe porque no hay posibilidad de saltar a otro lugar para generar más ingresos, o buscando un extra que no encuentra otro extra porque obviamente no hay, y aquel que sale y no encuentra. O sea, sí. ¿qué vislumbra en el momento? Porque mira, hablamos de Chen y hablamos que el próximo 2 de enero va a haber un discurso a la nación por parte del Ejecutivo. ¿Qué puede cambiar un discurso? Mira, ahorita estamos viendo, y te digo varias por partes, ¿no? Yo creo que el primer tema es, ya se está sintiendo realmente el impacto de lo que generaba realmente de la mina. En cuanto no solamente a la actividad económica, no solamente a la recaudación, sino también a la generación de empleos y específicamente la generación de empleos del interior de la República. Ahorita tenemos una situación donde esos más de 200.000 desempleados que te mencioné, la mitad son jóvenes, son personas que no están encontrando oportunidades laborales y que están saliendo de las universidades preparados, pero no están viendo dónde pueden ir a desarrollarse. Ahí yo te diría que una de las principales cosas que hay que hacer son mucho más profundas, como por ejemplo hacer un análisis a cuáles son las leyes laborales que ahorita, en lugar de facilitar el trabajo formal, lo que está haciendo es empujando a la gente hacia la informalidad. Nosotros tenemos un código del trabajo de los años 70, tenemos una ley de educación de los años 40 y lamentablemente ya muchos otros países han sabido adecuarse al mercado laboral del día de hoy. Entonces, la idea es ver de qué manera podemos transicionar todas esas personas que actualmente son informales hacia la formalidad, pero también necesitamos desburocratizar para que las empresas puedan contratar a las personas de manera formal. Bueno, ahí vemos el tema también, otros retos, y qué bueno que haces el foro primero macro, el tema, porque leyes desfasadas para empezar. Correcto. Una carga impositiva horrible para el tema también de los que quieren emprender. Pues tú me estás hablando de 771 personas informales. Hay personas que hay que formalizarlas, pero en el aspecto, obviamente, de emprendimiento. ¿Cómo está el tema de emprendimiento? ¿Cómo lo ven tus números? Bueno, mira, y ahí que has dicho, la carga impositiva es bien importante evaluarla, porque al final yo sí soy de la postura que nosotros tenemos que hacer una revisión en las exoneraciones fiscales que hay. Yo creo que ya ese modelo de atraer empresas dando algún tipo de crédito fiscal o dando algún tipo de exoneración ya no necesariamente es lo que se está buscando, y por supuesto que tenemos la presión internacional por algunas instituciones de cada vez más acercarnos a los estándares internacionales y no tener impuestos tan bajos. Ahora, eso es diferente a la parte burocrática administrativa. Entendamos que más del 90% de las empresas en Panamá son MIPYMES, es decir, que estamos hablando que son empresas de 5 personas o menos o de 10 personas o menos. En esa circunstancia donde el dueño de la empresa es un todólogo, es el de recursos humanos, el comercial, el operativo, el contador, tienes una circunstancia en donde esa carga administrativa de poder formalizar a tus empleados del pago de los impuestos, mientras más complejo se lo hagas, eso lo que estás haciendo es que en lugar de formalizarlo lo estás llevando más a la informalidad. Entonces, ese cóctel que tú me estás dando ahora mismo, nos estás dando a nosotros, en vez de apoyar a la persona que está tratando de salir adelante con un emprendimiento y formalizarse, bueno, pues te tengo por unas horas, pero no te puedo tener un contrato completo o parte completa de una jornada. ¿No? Claro, es parte del problema, porque es que al final la acción humana, yo siempre digo que la economía es parte de la acción humana, tú siempre vas a tratar de ser dentro del Estado de Derecho y lo que dice la ley, hacer el camino donde haya la menor resistencia. Pero si la formalización, que es lo que nosotros queremos para que las personas
personas puedan acceder a créditos A formales, crédito, para que pueda exacto. cotizar la caja del Seguro Social, para que pueda pagar impuestos. Se lo haces difícil y le pones una enorme barrera burocrática, tanto al empleado como al empleador. Al final, lo que va a acabar ocurriendo son los 771,000 informales que tenemos. Tenemos casi la mitad de la población ocupada no agrícola es informal. Esos números están muy por arriba de vecinos como Costa Rica, que están por debajo del 40%. Ujú. Súmale a esto que en estos momentos, cada 2 años, se revisa el salario mínimo. Correcto. Aquí estuvieron los empresarios con nosotros y otros sectores también que dicen, y claro, lo que pasa es que eso representaba una realidad de los 70. La mesa de revisión de revisión al salario o de ajuste al salario mínimo, pero la realidad laboral es otra. Claro. Ha cambiado la dinámica y no sé si compartas también esa mismo que dicen los sectores, que ese ajuste al salario mínimo prácticamente no impactaría al total de la gente activamente laboral. Hablan de porcentaje. Mira, y te diría que el debate sobre el salario mínimo está muy mal enfocado, porque el argumento tradicionalmente va orientado hacia la pérdida en el poder adquisitivo que ha estado teniendo el panameño y el costo de la vida. Y al final, la solución propuesta por varios sectores, sobre todo en el sector trabajador, es que el aumento en el salario va a repercutir en un mayor poder adquisitivo, pero eso no necesariamente es cierto. Se aumentan los precios de los productos y los servicios. Primero que también. tienes un tema de transferencia de precio donde se puede. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista económico es que los mercados laborales son heterogéneos. Es decir, no puedes decir que lo que pasa en un mercado va a pasar en otro. Tú tienes circunstancias muy puntuales donde tú tienes a un solo gran empleador. Si hay un aumento en ese, digamos, salario por un tema de negociación colectiva, ahí tú no tienes, digamos, necesariamente que va a haber un aumento en el desempleo, pero sí puede haber un aumento en los precios. O sea que no realmente se te aumentó el poder vas adquisitivo. moviendo, es un efecto, como un efecto cascada. O sea, Correcto. Pero sí también es importante mencionar que en la medida que tú vas aumentando el salario mínimo, le estás creando una barrera adicional a las personas que no tienen preparación formal educativa y a las personas que no tienen un primer empleo. Es decir, estás desproporcionalmente afectando a las personas jóvenes y a las personas que no han tenido la oportunidad de accesar a educación formal. Entonces, ¿por qué yo te digo que está mal enfocado? ¿Por qué no hablamos de temas que realmente impactan el costo de la vida? Nosotros, lamentablemente, históricamente, no hemos tenido servicios públicos eficientes y obliga a que nosotros asignemos como parte de nuestro presupuesto a poder comprar medicinas porque no nos da el sistema de salud público, tenemos que ir a acceder a educación privada porque la salud pública no es tan Eso es buena. cierto. Entonces, tenemos una carencia en agua, en salud, en infraestructura, en transporte masivo, que nos obliga a asignar parte de nuestro presupuesto cuando en muchos otros países la calidad de vida es mejor precisamente porque tenemos servicios públicos de calidad. Ahora, la realidad laboral versus las normativas laborales actuales, o sea, siguen siendo para mí están divorciadas. No sé Correcto. cómo lo ves tú como economista, porque digo, usted lo acaba de decir, el código desfasado. Y la realidad laboral en estos momentos es distinta. Ahora, con el tema de las redes sociales, las plataformas digitales, hay gente que presta servicio de community manager hasta 5 o 10. Me ha tocado hasta más de 12 plataformas digitales y cobra aquí, allá y acullá. Y créame que hace más de un salario mínimo. Por supuesto. Mira, y es que la velocidad de la innovación empresarial y el dinamismo que se genera en los mercados son cosas que no se pudieron anticipar en los años 70, ya estando en el 2026 prácticamente. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que hacer lo que han hecho otros países y es entender que existen nuevas figuras. Actualmente solamente tenemos un solo tipo de figura que es el empleado formal o el empleado informal. Y lamentablemente no tenemos un puente que transicione a ese informal y que ese informal se convierta en una persona de tiempo completo. O mejor dicho, de un empleado formal. Entonces tenemos que crear puentes en donde no se pierda ningún derecho laboral adquirido, pero que tú, en lugar de tener una barrera de que si no se cumplen unas condiciones específicas, se te tiene que contratar como informal, al final lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, entender que existen circunstancias diferentes, mercados diferentes, negocios diferentes, y que tú, para poder ayudar a esa persona, tienes que hacerle una categoría especial para que esa persona sí pueda cotizar la caja del Seguro Social, sí pueda tener ciertos derechos laborables, pero no solamente tratar de martillar que todo el mundo cumpla una sola característica. Es que si tú me preguntas, no sé, y ahora también veo muchos muchachos trabajando el tema de del multitasking, que es otra figura que obviamente sé que no regula el Ministerio de Trabajo en el código, el multitasking. Y ellos te dicen, mira acá, a mí no me conviene marcar una entrada y una salida de 8 horas, porque me anclas ante un pupitre, ante una oficina. Yo prefiero primero la disponibilidad, eso cuesta. Por supuesto. Desde mi computadora yo te asisto en lo que tú quieras. Y yo prefiero prestar un servicio aquí, uno allá, uno acá. Al final, cuando se me paga todo eso,
sea, suma mucho, mucho, mucho más que un salario mínimo, pero como tú dices, quiero cotizar porque necesito algo para retirarme. Y al final, desde mi perspectiva, esa persona es un emprendedor, porque esa persona lo que está haciendo es que le está vendiendo un servicio profesional. Y ese profesional informal, lamentablemente, cuando quiere hacer su empresa, ir al municipio, ir a la DGI, se encuentra contra un sistema que no está hecho para facilitarle la vida. De hecho, lo que hace es ponerle trabas y cambia aquí, cambia acá. Cualquier persona que ha vivido eso, yo lo viví personalmente cuando estuve haciendo mi empresa, es muy difícil irte a la ruta de la formalidad. O sea, no te incentiva. No está digitalizado, los procesos son burocráticos, existe mucha discrecionalidad por parte del funcionario público en qué acepta y qué no acepta. Entonces, todas estas cosas, los países que han podido avanzar, lo que han hecho es que lo han digitalizado. Entonces, sí tenemos parte de las cosas que nosotros hacemos en el proceso de crear una empresa en Panamá que sí es relativamente rápido. Cosas como, por ejemplo, Panamá Emprende relativamente rápido, pero no tenemos integrado el sistema con el municipio, no tenemos integrado el sistema con, por ejemplo, la DGI, que es el pago de impuestos. Todavía tenemos desafíos en la Caja del Seguro Social, así que hay todavía mucho por hacer desde el punto de vista de automatización de procesos para que eso pueda ayudar a la generación de empleos formales. Creo que el centro, la oficina del emprendedor, ¿cómo es lo que está llevando la PYME ahora mismo bajo la égida del señor? El espacio, gracias producción, el espacio del emprendedor. ¿Cómo, Sí. cómo lo estamos viendo? Porque supuestamente encuentras de todo en un solo lugar. Yo he tenido la oportunidad de varias veces ir a dar presentaciones a empresarios y a microempresarios por parte de la ANPYME, que me han invitado varias veces a dar presentaciones, y de verdad que es un espacio donde tú sí encuentras al lado de la persona de la GI, está una persona de la Caja del Seguro Social y al lado de una persona de Mitral. Sí es verdad que está ese espacio, es un espacio que es innovador y que es importantísimo tener eso, pero eso es parte del país. O sea, tenemos todavía en el interior de la República muchísima informalidad, y es cierto que hay que empezar por algún lugar, y a mí me parece súper bien y apoyo ¿cómo se llama? Ese centro para el emprendedor, pero nosotros necesitamos llevar estos programas a algo mucho más integral. Nada más para darte un pequeño resumen. Si ya a mí me piden presentar, por ejemplo, un paz y salvo de una institución pública en otra institución pública, es una redundancia. Al final el Estado debería tener centralizada toda mi información. O sea, yo con dar mi cédula ya debería poder saber el gobierno si debo impuestos, si debo caja del Seguro Social. O sea, esa información la tienen otros departamentos del Estado. Le hace caja del Seguro Social. Si yo tengo que presentar un ejemplo, yo doy servicio de publicidad, un ejemplo, un espacio mío, y yo tengo que presentar factura a 5 instituciones, yo tengo que presentar 5 pagisalvos. Correcto. Y Yo eso es todavía redundante. Me cuesta todavía entenderlo. ¿Y qué hacen otros países? Otros países tienen le llaman un back office consolidado. Es decir, yo no debería poder llegar a un lugar y que me pidan el registro público. Eso lo tiene el Estado, que el propio Estado pueda tener alguna manera de sacar esos archivos y tenerlos. El tema de estar paz y salvo con la DGI y con la Caja del Seguro Social, cualquier institución pública debería poder sacar esa información, que no es confidencial, simplemente saber si estás en paz y salvo o no, pero darle esa carga y papeleo adicional a un emprendedor, lo que está haciendo es empujarlo hacia la informalidad, porque al final el panameño lo que está tratando de ver es de qué manera sobrevive, de qué manera puede sacar a su familia adelante. Ponerle estos trámites adicionales, lo que está haciendo es realmente dándole una carga administrativa innecesaria. No, y al final frustra. Y al final frustra, por supuesto. Al final frustra horrible, porque digo, yo no sé, mucha gente dirá, esta burocracia asfixiante al final lo que hace es espantar la posibilidad de emprender y de formalizar un negocio. Correcto. Hablemos de perspectiva 2026. El presidente en las últimas conferencias nos ha dicho, esperen mi anuncio el 2. ¿Qué puede cambiar un anuncio? Un tema tan sensitivo como la generación urgente, así, que él dice que no es tronar dedo, pero se requiere urgente crear puestos de empleo para el 26. Mira, la realidad es que el que genera puestos de empleo es el sector privado. Entonces, es importante entender que sí se han estado haciendo una serie de gestiones, hay que reconocérselo a la administración, de que ha estado, por ejemplo, nos sacaron de la lista gris de la Unión Europea en cuanto al lavado de blanqueo de capitales. El panameño de a pie tal vez siente que eso es algo muy etéreo y que no impacta, pero por supuesto que eso crea una barrera para que empresas europeas se establezcan en Panamá. Esperemos que en febrero, por ejemplo, nos saquen de la lista de paraísos fiscales. Hemos tenido acercamientos con el Mercosur. Eso a mí me parece importantísimo, porque solamente considerando la exportación que hace Brasil hacia los Estados Unidos, es casi el 40% del PIB de Panamá, solamente la exportación. Entonces, poder atraer empresas brasileñas o del Mercosur que se establezcan en Panamá, yo creo que es una oportunidad enorme, no solamente elevar el sector agropecuario a un nivel industrial, sino también a esa captación de empresas para generar empleo. Ahora, lo ha dicho el presidente, Eric, no es una competencia con un bloque tan importante y tan gigantesco como el Mercosur, sino cómo nosotros podemos
ser esa plataforma Claro. o esa ventana para esos mercados. Es que yo no veo a Panamá como un destino final de, por ejemplo, las carnes de Brasil. Somos un mercado Pero aquí extremadamente pitaron, pequeño. los sectores pitaron, no, Claro. lo van a rellenar el mercado. Yo creo que ese temor lamentablemente es infundado y que de hecho lo que deberíamos aprovechar es precisamente ser una plataforma logística para el establecimiento de esas empresas. Hay muchísimo espacio. Primero que Brasil tiene una carga arancelaria que ha sido politizada, pero ha sido una Sí. carga arancelaria mucho más alta que la que podría tener estableciéndose desde Panamá. Panamá tiene múltiples convenios de no doble tributación. Panamá, por ejemplo, tiene un convenio con Corea, que es uno de los principales destinos para la exportación de Brasil. Panamá es muy chico para ser un destino final para Brasil. Lo que puede hacer Brasil es establecerse, y lo uso como ejemplo trampolín. de uno de los principales, pero también podría ser Argentina, también podría Sí. ser Uruguay, Paraguay, establecerse desde Panamá y que Panamá sea la puerta a otros mercados. ¿Y qué pudiese, a tu juicio, obviamente como economista, anunciar el presidente el 2 en esa conferencia o en ese discurso a la nación ante el pleno legislativo que pudiese ser el cambio? Sin necesariamente querer especular, porque no sabemos qué es necesariamente lo que va a anunciar el presidente, yo pensaría que si el principal problema que nosotros tenemos es empleo y que esos principales generadores de empleo a través de construcción, como por ejemplo los proyectos del canal, todavía van a demorar en abrirse, yo pensaría que va a dar una respuesta a cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar con la reapertura de la mina, porque es el único proyecto que yo La estoy mina. viendo, es tal vez lo que yo pensaría que va a estar haciendo, y digamos, un criterio muy personal, porque al final es, si el principal problema del país es el desempleo, y es lo que la gente quiere escuchar, lo que más cerca tenemos que podría activar una cantidad importante Así, de empleos ese sí es tronar dedos. Entonces, eso es lo que sí, bueno, no es tanto tronar dedos, porque hay que hacer todo el proceso Sí. institucional, y hay algunos desafíos legales que hay Sí, el que contrato, hacerlo de ante manera todo, muy el formal, contrato, por sí. supuesto, pero es lo único que yo estoy viendo que en el inmediato, en el plazo inmediato, puede generar una cantidad importante de empleos y una actividad económica que pueda dar resultado a soluciones para el país de manera inmediata. ¿Lo ves, tengo segunditos, lo ves anunciado un paquete de incentivos? No sé, de repente anunciando, y viene la empresa, empieza tal a instalarse acá y empiezan a generar no sé cuánto. ¿No lo ves? Bueno, eso sí lo veo como algo también potable. Es decir, como yo te mencioné, Panamá tiene muchas ventajas para países del Mercosur que ellos no tienen. 17 convenios de no doble tributación, varios tratados de promoción comercial, un puesto privilegiado, una posición privilegiada de entrada con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Corea. Entonces, son países muy atractivos para Mercosur, y que Panamá no sea ese destino final, sino que anuncie que vienen empresas extranjeras a establecerse y que ellas generen empleo. Yo sí creo que sería un mensaje positivo. Bueno, perspectivas para el 2026, hechos actuales del 2025 en materia económica y sobre todo el tema pendiente de generación de empleo con Eric Molino Ferrer, con nosotros, economista, ayudando a entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, que es muy importante entenderlo. Así Eric, es. gracias por acompañarnos. No, a la orden de Ricardo. Importante. Espera un momentito, tengo que marcar una pausa, mi producción, y en breve otros temas importantes de la agenda de Hispano Informa.